Estamos con Adrián Celaya, el presidente ejecutivo de CAI Center, Ramón Adrián. Adrián, nos pregunta un seguidor de CAI Center desde Valencia, ¿cuál es nuestra opinión sobre si realmente España está saliendo de la crisis? Bien, expresiones como esta, de si España está saliendo de la crisis, parecen una interpretación, digamos, de largo plazo sobre algo que está sucediendo a muy corto plazo, ¿no? Y es muy importante diferenciar estos dos análisis, ¿no? Claro, lo que sucede es que habitualmente, digamos, los círculos o los expertos cercanos al gobierno, en cada caso, tienden a sobrevalorar las interpretaciones de lo que está sucediendo a corto plazo si lo que está sucediendo es positivo. Y en el sentido contrario, digamos, los expertos cercanos a la oposición. Y esto puede, digamos, despistar bastante al público en general, a nuestros ciudadanos, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, yo creo que es muy importante diferenciar lo que está pasando a corto plazo y a largo plazo, como hemos dicho. A corto plazo, evidentemente, hay síntomas que son positivos desde el punto de vista de empleo, exportaciones, etc. Entonces, es muy importante reconocer que lo que está pasando a corto plazo es positivo, efectivamente, ¿no? Y otra cosa es extrapolar esa valoración positiva a largo plazo y, en concreto, hacer valoraciones de este tipo como de una posible superación de la crisis, etc. Entonces, a efectos de esa valoración de largo plazo hay que tener en cuenta cuál es el contexto, ¿no? El contexto fundamental, digamos que en el caso de España se apoya en dos aspectos. Primero, el hecho de que los problemas estructurales internos de España siguen siendo graves, ¿no? Fundamentalmente en el endeudamiento privado y en el endeudamiento público. Hay que tener en cuenta que los problemas que el endeudamiento privado generaba, porque a través, digamos, del desapalancamiento de ese endeudamiento se produce una retracción de la demanda que se ha intentado compensar con el déficit público. Eso es, digamos, una forma de actuación que se sostiene a corto plazo, pero no a largo plazo, porque esto se va acumulando en la deuda pública y en España ya está en el 100%, no le queda en el 100% sobre el Producto Bruto, no le queda mucho más margen a España para continuar utilizando estos mecanismos. Y por otro lado, también sabemos cuál es la situación estructural del desempleo, que es gravísima en España. Y por otro lado, el segundo aspecto es la dependencia entre la evolución de España y la evolución del conjunto de la economía occidental, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y entonces ahí sabemos que los problemas estructurales de fondo siguen más o menos como estaban al comienzo de la crisis en 2007-2008 desde el punto de vista del conjunto del endeudamiento. Según los países hay variaciones, pero bueno, entre el 300 y el 400% sobre Producto Bruto, ¿no? Lo que se ha hecho durante estos años ha sido más que nada evitar que la situación estalle, digamos, prolongando el problema hacia adelante, pero no se han resuelto los problemas estructurales. Esto quiere decir que no se puede esperar demasiado del contexto internacional y que mientras ese contexto internacional no se resuelva, y una de las formas de resolverlo puede ser que se adopten determinadas medidas de reestructuración global del sistema financiero, pero eso es un problema de economía política bastante difícil de abordar y que desde luego hasta ahora no se ha hecho. Esto quiere decir que es muy difícil ser optimista de que esa situación se resuelva a corto plazo. Seguramente lo más que puede pasar es que continúe una situación de estancamiento de la evolución o del desarrollo de Occidente durante los próximos años. Una segunda pregunta, ¿qué podemos decir del País Vasco? Bueno, yo creo que la valoración que se puede hacer de la situación del País Vasco pues es más o menos similar desde el punto de vista de relativización de las conclusiones que se puedan sacar de lo que está sucediendo a corto plazo. Se han comentado durante los últimos días, por ejemplo, la positiva evolución en cuanto a ventas del sector de máquina y herramienta. Hay que tener en cuenta que este es precisamente un sector poco dependiente de lo que sucede en el propio País Vasco, es muy dependiente, sobre todo a corto y medio plazo, de la demanda internacional. Es un sector muy internacionalizado desde el punto de vista de venta, ¿no? Bien, entonces, esto quiere decir que, repito lo que he comentado al principio, es muy importante que lo que son aspectos positivos de la evolución a muy corto plazo los valoremos objetivamente como tales, que tampoco los grupos de oposición se esfuercen en cuestionar lo que son en sí mismos hechos positivos, pero que evitemos sacar conclusiones sobre que
Eso también es una tentación, digamos, de otro tipo de círculos, ¿no? Sobre conclusiones sobre que esto puede estar más o menos atisbando la salida de la crisis, ¿no? Teniendo en cuenta que el País Vasco, primero, es un ámbito mucho más pequeño que España, por lo tanto tiene también más dependencia del entorno exterior. Es cierto que internamente, estructuralmente, estaba en mucha mejor situación, sobre todo por la situación del endeudamiento, que es mucho más moderado, y por la situación del sector financiero y por tener un sector productivo más potente, pero la dependencia de la evolución exterior es muy alta. Todavía la capacidad, digamos, de relación económica con los países emergentes es muy reducida, entonces la dependencia fundamentalmente de la evolución europea es muy alta, y la evolución europea está lastrada por los problemas estructurales que hemos comentado antes. Es que